Muy buenos días. En el Evangelio del día de hoy pareciese que es muy sencillo, muy simple. Quizás pudiéramos pensar que no tiene muchas cosas que decirnos, pero es en los detalles, en este Evangelio, donde precisamente hay una gran enseñanza. Primero, subraya que Jesús fue y oró, pasó la noche entera en oración. Y después escogió a sus discípulos y les dio el nombre de apóstoles. Hay una diferencia entre apóstol y discípulo. Discípulo es aquel que se sienta y que está aprendiendo y que quiere ser como su maestro. Apóstol es aquel que es enviado. Entonces, de una u otra forma, no se puede ser apóstol si antes no se es discípulo. Y en el caso del seguimiento a Jesús, el ser apóstol implica seguir siendo discípulo. El caso es de que no sabemos qué criterio utilizó Jesús para llamar a sus discípulos. Sabemos que había mucha variedad en cuanto a edades, en cuanto a profesiones, en cuanto a oficios, a temperamentos, e incluso escogió a uno que lo vendió, lo traicionó, escogió a Judas Iscariote. O sea, el mismo Jesús pasó en oración una noche en comunión con Dios y escogió a sus discípulos y los nombró apóstoles. Entre ellos escogió incluso al traidor. ¿Por qué lo hace así Dios? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que un propósito ha de tener, e incluso en la historia de la salvación, de una u otra forma, Judas sirvió para que Jesús pudiera redimirnos. Triste el papel que él jugó y triste la forma en cómo Judas terminó, que no tuvo esa posibilidad de arrepentirse o de creer en la misericordia de Jesús. Pero bueno, no sabemos qué criterio utilizaría Jesús para escoger a sus discípulos. Lo que sí podemos nosotros saber y elegir es qué clase de discípulos queremos ser. Porque en este evangelio se subrayan, valga la redundancia, los niveles. Jesús está en la montaña, está en oración y ahí escoge a sus discípulos. Ahí, en la montaña, ¿verdad? En la cumbre es que les da la encomienda de ser apóstoles. Pero luego baja y a nivel del llano, dice el evangelio, lo más bajo, ahí hay una gran multitud de gente que lo está siguiendo. Y pareciese que esto sería oportuno reflexionarlo el día de hoy. ¿De qué grupo queremos nosotros estar? ¿O cuál es la relación que nosotros queremos tener con Jesús? Si definitivamente a Él le compete el escogernos, a nosotros nos compete el responder qué clase de relación queremos tener con Jesús. Porque si te quedas en el llano, si te da flojera subir, si te da flojera el estar con Él, el seguir las exigencias que hemos meditado en estos días, el domingo pasado, hablar sobre las exigencias de ser discípulo, en el llano no subes. En el llano te mantienes ahí, en el mismo nivel, en la misma situación. Y aunque siguen a Jesús de diferentes formas, para recibir un milagro, para que les dé de comer, para ver el show, para que les hable bonito Jesús, se mantienen en el llano, en el mismo nivel. Son los discípulos cercanos a Él los que suben a la montaña y donde de una u otra forma las enseñanzas más profundas que Jesús da, las da en la montaña, no en el llano. Como el sermón de la montaña en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas las da en el monte. En el llano es para aquellos que no están dispuestos a subir. Ahora, también sería oportuno que nosotros pudiéramos distinguir entre un estudiante y entre ser discípulo. Porque el día de hoy no tenemos escuelas de discipulado. El día de hoy tenemos muchas escuelas. Tenemos talleres, universidades, donde los alumnos, no discípulos, los alumnos van a aprender el conocimiento intelectual. Al alumno no le interesa la vida personal del maestro.
Y hay de aquel maestro que se atreva a decir cosas personales porque se mete en problemas. Hay algunos países en donde tiene que estar muy claramente diferenciada la vida personal del trabajo de enseñar. El día de hoy es un alumno, es eso. Alguien que va y que solamente recibe la habilidad intelectual o las destrezas para elaborar ciertas cosas. Es el discípulo quien no solamente va a aprender del maestro, sino que quiere ser como el maestro, quiere vivir como el maestro, quiere reproducir la imagen del maestro. Es en el discípulo a donde sí le interesa la vida íntima del maestro, porque es precisamente ahí donde él va a aprender cómo ser como su maestro. De ahí la diferencia. Cuando Jesús baja en el llano, simplemente habla de cosas muy generales. Pero cuando sube la montaña y suben los discípulos con él, es cuando se les revela y les dice las cosas más íntimas. Es cuando les revela quién es él. La pregunta para ti y para mí el día de hoy es, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Estudiantes o discípulos? De Jesús, claro está. ¿Queremos aprender de él? ¿Aprender cómo orar? ¿Aprender cómo leer la Biblia? ¿Aprender la sana doctrina? ¿Solamente aprender como un estudiante? ¿O queremos ser discípulos? Porque si queremos ser discípulos, necesariamente tenemos que pasar tiempo con el maestro, en la intimidad, en la oración, en un diálogo continuo de amistad y ser capaces de esforzarnos y superarnos, ser capaces de esforzarnos y crecer, ser capaces de dejar el llano de nuestra vida para subir al monte con Él. Y Él nos conoce, nos llama por nuestro nombre. Y quizás, aunque es una reflexión personal, quizás la razón por la cual Jesús escogió todo tipo de personas para ser sus discípulos es para que a nosotros nos quedara claro que Él no hace distinción de personas. Nosotros somos los que a veces hacemos la distinción de personas. Pero Jesús, ¿qué criterio utilizaría para escoger a sus discípulos? No fue la edad, no fue la profesión. En la edad había un jovencillo, Juan, y había una persona más grande de edad, Pedro. La profesión tampoco fue criterio, ¿verdad? Estaba el cobrador de impuestos como estaba un pescador. Tampoco era criterio el de los bienes económicos, ¿verdad? Había Leví que tenía dinero y había otros que no tenían dinero. Entonces, Dios no hace distinción de personas. Los que hacemos la distinción somos nosotros, cuando decidimos ser discípulo o quedarnos como alumno. Cuando queremos solamente aprender, pero no queremos cambiar nuestra vida, queremos seguir en el llano. Cuando solamente queremos aprender destrezas y hablar muy bonito, pero nuestro corazón sigue igual. Cuando simplemente queremos acercarnos a Jesús en la multitud, cuando hay el milagro, cuando está esa predicación que nos conmueve hasta las lágrimas. Pero cuando se trata de estar a solas con Él, en silencio, ahí frente al sagrario, en el secreto de tu corazón, ahí cuando Dios no va a dar un milagro sorprendente, ni va a pronunciar un discurso, una homilía que nos va a hacer poner la piel de gallina. No, ahí precisamente es donde se forma el discípulo. Ahí es donde se forma el corazón. Dios no hace distinción de personas. Pareciese que somos nosotros los que sí hacemos la distinción. Primero, al querer seguirlo o no. Y si queremos seguirlo, la pregunta sería, ¿y cómo quieres seguirlo? Porque quizás alguien en este momento está haciendo su checklist, ¿no? Yo sí oro, yo sí leo la Biblia, yo sí estás haciendo la lista, yo sí soy discípulo. Y la pregunta sería, ¿y qué clase de discípulo quieres ser? Porque entre los discípulos hubo el que lo vendió, el que lo negó, el que lo abandonó,
y solamente hubo uno que permaneció de pie, ahí cerca en la cruz. Pareciese que ser discípulo y estar muy cerquita de las cosas de Dios no es garantía de una calidad de corazón. Dios no hace distinción. ¿Y tú y yo la estamos haciendo? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos llama a cada uno por nuestro nombre, el Dios que nos llama y nos busca porque así quiere Él, porque nos ama, porque no hay ninguna respuesta lógica a la pregunta, ¿por qué me escogiste? Simplemente porque así lo quiso Él y le pareció bien. ¿Por qué? Porque te ama. Que sea este Dios, el Dios del amor y la misericordia, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y tú quieres ser un estudiante? Es fácil evaluar a un estudiante. Se le da un examen. Si contesta correcto, es buen estudiante. Pero ¿cómo se evalúa a un discípulo? ¿Cuál sería el examen del discípulo? Lo vimos el domingo pasado. Aquel que es capaz de tomar la cruz y seguir a Jesús. Aquel que permanece fiel aún en esos momentos de dolor y soledad. Y nosotros somos discípulos, estudiantes. ¿Y qué clase de discípulos? Que tengas un excelente día.